Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sabéis, recuerda dejar el like y suscribirte, muy importante, mega importante, porque sobre todo, como siempre digo, es totalmente gratuito y así ayudas al canal, que estamos muy cerquita de llegar a los 90.000 suscriptores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, yo me alegro muchísimo que estéis bien, ¿eh? Bueno, se acerca la Champions, otro partidazo, en este caso es Real Madrid, Atlético de Madrid, mañana martes en el Estadio Santiago Bernabéu. Vengo con imágenes fresquitas muy ricas del día de hoy porque están preparando un gran mosaico 360 grados. Puede ser que sea un evento especial por los partidos en total de la Champions con el Real Madrid, o bueno, o viceversa, o si es por el mero hecho de jugar contra el gran rival de la capital, entre comillas por así decir, aunque no hay rivalidad porque el Real Madrid es el eterno dueño de la misma. Veremos a ver qué sucede porque hoy han empezado por la noche, ayer domingo por la noche empezaron a colocar cartulinas y ya empezamos a ver decorado un poquito el Estadio Santiago Bernabéu desde la parte más alta, en el cuarto anfiteatro, hasta incluso también en filas más inferiores como en la grada baja y grada alta. Bueno, hablando un poquito del partido, por cierto, tenéis entradas si queréis ir al partido de mañana, aún tenéis pocas, pero hay entradas todavía en esta página que os dejo en la descripción, en el comentario fijado. Si entráis en ese link vais a ver que pues a lo mejor no tenéis suerte porque ya quedan muy poquitas horas, pero muy poquitas horas, pero entrad en ese link y bueno, si veis alguna importante, alguna que os valga la pena, pues podéis entrar y sin problema podéis comprar y adquirir una entrada. Página fiable, que hay mucha gente que me lo pregunta, página fiable. Ahí lo dejo en comentario fijado y también en la descripción del vídeo. Bueno, partido muy importante. El Real Madrid sí puede hacer mucho daño al Atlético de Madrid en la Champions. Muy importante. Porque en la Liga, ya sabéis, con todo esto de la corrupción arbitral y demás, pues es imposible meter mano al Barcelona, es imposible meter mano hasta incluso al Español, como nos roban esa tarjeta roja al jugador que tenía que haber sido expulsado y que desde entonces, pues bueno, se está viendo y comprobando que el Real Madrid es verdad que en los últimos partidos no ha jugado muy bien, como por ejemplo contra el Betis, pero también ha ayudado muchísimo el conjunto arbitral en que el Real Madrid no sumara tantos puntos como debiera tener a día de hoy. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Luego resulta que el partido del Barça contra la Real Sociedad, qué casualidad, que un tal Dani Olmo, que no tendría que estar escrito en la liga, porque son circunstancias normales, no se puede inscribir. Qué casualidad que desde el minuto 17 del partido, de la primera parte, un jugador que no tendría que estar jugando inscrito en el Fútbol Club Barcelona, bueno, ni en ningún equipo, si fuese el Valencia, si fuese el Betis, si fuese el Real Madrid, no debiera estar inscrito y estaba inscrito. Y qué casualidad, que es a donde voy, que justo resulta que ese jugador es el que provoca la roja a un jugador de la Real Sociedad, que ya obviamente el partido está súper condicionado. Pero bueno, es lo que hay. El Real Madrid luego resulta que, y además había un jugador que estaba cerca de la jugada, por lo tanto no era el último jugador. Luego resulta que la misma circunstancia, bueno, una circunstancia muy parecida, porque al final es roja, sucede en el estadio del Español y no le sacan roja. Y luego resulta que un tal Anthony, un nuevo jugador del Betis, le sacan roja y como va a jugar contra el Madrid y es el mejor del equipo, el más desequilibrante, el más vertical, el que puede hacer daño al Madrid, se la quitan. No, amigos, no. No, amigos, no, así no vamos bien. Así no vamos bien. Que es verdad que eso no exime a que el Real Madrid, por ejemplo, el último partido de Liga contra el Betis, pues no jugase bien. Yo creo que están más pensando en el partido de mañana y prefieren perder la Liga, perderla en el sentido de que aún quedan muchos partidos, a que, pues obviamente, que prefieren estar descansados para mañana. Es un partido súper importante contra el gran rival de la capital, que encima hay un partido de vuelta también en su estadio. Mañana hay que ganar por lo menos 4-0 como mínimo, para sacar una renta importante y luego ir al estadio, al Metropolitano, y allí concebir, pues
está claro que una derrota. Allí, pues, seguramente salgan todos a morder, salgan todos en su estadio a ganar, es lo que hay. Yo creo que la premisa es esa. El Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu lo que va a hacer es quedarse atrás, los 11 jugadores debajo del larguero, y si tienen suerte como la están teniendo, como el otro día, por ejemplo, en el partido en el Wanda, la última jornada de liga, pues todos los jugadores defendiendo tienen una contra y meten gol. Lo hace el Real Madrid y se le critica, lo hace el Atlético de Madrid, son los mejores. Bueno, el caso es que el partido de ida, yo creo que el Atlético de Madrid se va a quedar encerrado en su campo. Para ellos un empate va a ser como una victoria, así que van a estar esperando el partido de vuelta. Pero bueno, veremos a ver qué alineación saca Ancelotti. También veremos a ver, porque tenemos muchas bajas, bajas importantes, como la de Jude Bellingham, que se pierde el primer partido, el partido de ida por acumulación de tarjetas, por sanción básicamente. Valverde está ahí a cuentagotas, yo creo y confío que va a llegar, y si no llega, yo creo que ojalá le infiltren, porque un jugador así debería estar en este partido, aunque bueno, habría que ver la condición física que tiene, obviamente, pero un jugador así no puede faltar a la cita. Luego tenemos pues bajas, que es verdad que Ceballos tiene para 2 meses mínimo, se va a perder muchísimos partidos, y veremos a ver a quién saca. Yo creo que volverá Asensio, yo no sé por qué no le sacó el último partido, pero volverá Asensio a las líneas de atrás, así que yo creo que sacará a Courtois, sacará a Fede Valverde, si está bien, Fede Valverde lateral derecho, si no Lucas Vázquez, pareja de centrales entre Rüdiger y Asensio, y lateral izquierdo para Mendy. Luego en el medio campo sacará a Camavinga, Tchouaméni, Modric, y arriba pues sacará a Rodrigo, Vinicius y Mbappé. Yo creo que esa es la alineación esa es la alineación que va a sacar Ancelotti en el partido de mañana, pero bueno, veremos a ver. Así que bueno, dejadme en los comentarios lo que creáis sobre el partido de mañana, quién creéis que va a ganar, si Atlético de Madrid, Real Madrid, si va a haber empate y se va a jugar todo en la vuelta, veremos a ver. Y lo dicho, tenéis entradas disponibles en el link de la descripción y en el comentario fijado. Vamos con las imágenes del Estadio Santiago Bernabéu en el día de hoy. Bueno, pues aquí estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver como en la zona del segundo anfiteatro, lo veis muy bien, muy cerca a la derecha y a la izquierda, pero se ve un poco borroso. Y en el centro tenéis esa imagen en vertical donde, como digo, podéis observar que han empezado a colocar cartulinas moradas y blancas, así que bueno, pues parece que tenemos un tifo muy parecido al del Bayern de Múnich del año pasado. Pero aquí, sobre todo en el fondo norte, han colocado en el segundo anfiteatro y en un sector del tercer anfiteatro. También podéis ver cómo han colocado gran parte, o al menos en su totalidad, en el segundo anfiteatro también del lateral este. Hasta incluso podéis ver que un poquito más arriba también. Ahí tenéis el palco de honor, el primer anfiteatro. La zona del palco de honor, no os penséis que van a colocar cartulinas, porque ahí no colocan cartulinas. ¿Os imagináis a Florentino Pérez levantando cartulina? Bueno, sería brutal, ¿eh? Sería brutal. Al igual que sería brutal que dejaseis un like y una suscripción, porque, bueno, básicamente es gratuito, súper gratuito. ¿Qué más podemos ver? Otra imagen, otro vídeo. Mira, podéis observar también esa franja con ese plástico blanco en la zona del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Me imagino que vendrán, viendo dónde está colocada esa cinta y ese plástico blanco, que vendrán unos 2.500, 2.000 más o menos aficionados del Atlético de Madrid. Al igual que en un partido de liga, que vienen 40 o 50 y ya está. Sobre todo el Real Madrid, si tenéis algún problema en comprar entradas en la página web del Real Madrid, pues bueno, pues es normal, porque en las últimas horas lo que hace el Madrid es bloquear la página web para que el estadio no se llene de aficionados, en este caso de aficionados del Atlético de Madrid. Así que es por eso que ahí os dejo en el comentario fijado y en la descripción del vídeo el link directo para que podáis comprar entradas. Es que aún quedan, si venís solos, si venís con acompañantes, aunque bueno, a última hora va a ser difícil que compréis 2 entradas o 3 entradas o 4 entradas en el mismo sitio, pero bueno, ahí podéis entrar en la página web y echéis un vistazo.
Bueno, Fondo Norte la verdad que está bastante interesante porque es una de las zonas, se suelen presentar tifos emocionantes, bueno, mosaicos también, en la zona del Fondo Norte y sobre todo en el Fondo Sur, que es donde se ubica la grada de animación del Real Madrid, que me imagino que, como he dicho antes, y como bueno, ya todos sabéis, el Real Madrid y en este caso la grada de animación, todos los participantes trabajarán toda esta tarde y parte de la noche para dejar listo el estadio para mañana, pues por la mañana, porque mañana ya básicamente es el partido. Ahí podéis ver tercer y cuarto anfiteatro del Fondo Sur, hasta incluso ya parte del segundo anfiteatro también del Fondo Sur. Ahí podéis ver a la derecha cartulinas blancas, a la izquierda cartulinas moradas. Poco a poco se va dibujando el interior, ya podéis ver también en la zona del tercer anfiteatro del lateral este, donde me voy a ubicar yo, todas esas cartulinas que se han colocado en estos precisos instantes, vídeo marcador encendido, cubierta, muy pero que muy importante que esté cerrada, como ya estamos acostumbrados a ver, la verdad, porque es que no deja de llover. Mira, yo prefiero que llueva, pero que llueva en repartidas ocasiones, no que llueva toda una semana, durante tantos días, porque es que ya os digo que es que no para de llover, no para de llover. Yo no sé cómo no dan abasto las alcantarillas. Es una auténtica locura. Yo no digo que no llueva, pero que llueva en repartidas ocasiones, de verdad. Por cierto, ahí os dejo mis otras redes sociales como X, la antigua plataforma Twitter, y también Instagram con Jesús R. Madrid 1902. Fijaos, el césped ya sacado desde el día de ayer, domingo, y está en perfectas condiciones, pero en perfectísimas condiciones para disputar otro nuevo partidazo. Y fijaos en estas imágenes que os voy a mostrar. Es una auténtica locura lo que vais a ver en estos precisos instantes, porque aquí empezamos con una imagen desde el suelo. Ya os podéis imaginar qué es lo que puede ser, pero ahí tenéis una de las líneas que delimitan la banda de, pues bueno, la banda del lateral este, y este color que se identifica con el color de las lámparas que se utilizan para el cuidado y mantenimiento del césped del Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos qué bonito y qué impresionante vista tenemos desde este lugar, hasta incluso ya con las pruebas correspondientes del Real Madrid y Atlético de Madrid en el videomarcador 0-0, pero no va a quedar así el partido, No va a quedar así el partido, eso es lo que quieren los colchoneros, eso es lo que quiere el Cholo Simeone, pero no será así. Yo espero y deseo que mínimo 4-0 y nos vamos con una ventaja pues abrumadora para el partido de vuelta en el Wanda Metropolitano. Cubierta totalmente cerrada, fijaos qué impresionantes vistas. Desde aquí podemos ver también toda esa grada, como parece que han caído copitos de nieve, ¿no? Con esas cartulinas blancas ya colocadas y posicionadas en el lateral este, que básicamente es de donde hemos visto antes las otras imágenes. Y desde aquí podemos divisar pues todo ese lugar del que estamos hablando. Si veis esas imágenes en el centro del videomarcador es porque están haciendo pruebas y en las próximas horas pues bueno, pues emitirán pues todo lo que las cámaras recojan. Increíble, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, pues esas son las imágenes de hoy. Es decir, no hemos podido estar, pero mañana estaremos. Intentaremos estar por la mañana porque yo creo que ya a lo largo de la tarde y de la noche de hoy, porque también van por la noche, los de la grada de animación, pues llevarán a cabo todo el mosaico 360. Imagino que acompañará también un tifo. En cuanto me informe más detenidamente y más en profundidad, os informo de todo lo que vaya ocurriendo. Pero esos son los que tenemos, eso es lo que tenemos ahora mismo en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy lunes 3 de marzo, a falta de un poquito más de 24 horas para el gran partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Bueno, así que mañana intentaremos estar por ahí pronto para sacar las imágenes, a ver qué tifo, a ver qué mosaico. Bueno, el tifo no creo que se vea, pero a ver qué mosaico, con qué mosaico nos sorprenden, en este caso para el partido de ida de la Champions League. Y nada, intentaremos ver la previa, los aledaños del estadio, aunque estos días es un poco difícil, pero bueno, hay que estar ahí siempre al pie de lo que vaya ocurriendo, porque estos días tenemos una borrasca muy importante en España, básicamente, pero yo donde vivo también, en Madrid, pues estamos sufriendo una borrasca que es, la verdad, que preocupante. En muchos sitios han activado la alerta naranja, alerta roja, porque hay muchas cantidades, muchos litros de agua que están cayendo, están desbordando ríos
hay carreteras que están colapsando también, entonces estos días hay que tener un poquito de precaución porque la madre naturaleza nos está avisando con muchas, bueno, pues con muchos accidentes, con muchos avisos, como ya estáis viendo, no solamente en España, sino en gran parte del mundo. Así que va a ser difícil, pero ahí estaremos con un paraguas, con un, pues bueno, con un neopreno, con lo que haga falta para dar contenido aquí al canal y sobre todo hacer la reacción que vamos a hacer aquí en el canal al Real Madrid Atlético de Madrid, que va a ser épica porque es un partido épico. Siempre hay partidazo entre el Real Madrid y Atlético de Madrid, así que aquí mostraremos la reacción al partido y también lo dicho, antes del mismo pues veremos cómo está el ambiente, la llegada del bus y demás. Lo que hemos comentado del partido: se presenta un partido muy difícil en el que el Real Madrid pues bueno, va a tener que dar todo para poder seguir pasando a la siguiente fase y el Atlético de Madrid no lo va a poner fácil, pero yo confío en que el Real Madrid va a pasar porque, como siempre digo y como he dicho muchas veces y he dicho al principio del vídeo, el Real Madrid en la Champions tiene árbitros más competentes, más profesionales y por lo tanto pues el equilibrio del partido está siempre de uno y otro equipo en ambas partes y la misma proporción, no como los partidos de liga, es lo que hay. Pero bueno, dejadme en el pronóstico lo que queráis, es decir, si queréis que va a ganar el Madrid, el empate o hasta incluso si va a ganar el Atlético de Madrid, me lo podéis dejar en los comentarios y también tenéis en comentario fijado y en la descripción del vídeo el link directo a la página de venta de entradas donde pues bueno, podéis adquirir esa entrada si estáis por aquí por la zona o si tenéis pensado venir pero no tenéis entrada, pues ahí tenéis el link directo. Así que nada, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado y os leo en comentarios. Dale al like y suscríbete. Hasta luego, a la Madrid.